Empezamos el tema número 4, donde vamos a hablar sobre las señales en la cruz. Ese es el tema, ¿verdad?, que traemos hoy. Y es un tema muy lindo porque pude sentir cómo Inesita sentía el toque del Señor y no se imagina cómo yo me puse cuando estaba haciendo la enseñanza, porque era como que Dios me trasladaba a los momentos precisos, ¿verdad? Entonces vamos a, a leer la palabra del Señor y vamos a meditar, lógicamente, en ciertos aspectos que el Señor me fue dando. Y vamos a ver, por ejemplo, qué es una señal para que usted entienda, ¿verdad? Porque vamos a hablar de las señales en la cruz. Entonces vamos a definir lo que es el término que es una señal. Dice, es un acontecimiento que se demuestra, dice, que demuestra el poder de Dios. Confirma un mensaje ayudándonos a identificar un propósito por medio del pacto del cumplimiento profético. ¿Ok? Esta señal, ¿verdad? Es como, al ver la señal cumplida, es como traer, ¿verdad? Como le pasó a Pedro cuando estaba en aquel escenario donde él negaba a Jesucristo. Él se acordó de que Jesucristo mismo le había dado una palabra de lo que iba a acontecer. Entonces él se acordó de la palabra de Jesús. Entonces es similar a esto. Las señales, ¿verdad?, que nosotros vamos a leer o a estudiar en esta mañana sobre la cruz, vamos a ver que son momentos proféticos que se hablaron en los libros de los antiguos, en el cual el Señor cumplió varios aspectos en esa cruz. ¿Qué dice Isaías sobre esto? Vamos a ver, Isaías 53:7. Anote, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Eh, Vamos a pedirle cualquier ratito, levanten sus cuadernos, no crea que se me ha olvidado, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Isaías 53:7? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí está hablando Isaías, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, ahora entiendo cuando el Señor dice que descendió a los lugares más bajos, ¿verdad? Que lo habla la palabra. ¿Por qué? Porque él fue a hacer varias cosas allá que más adelante lo voy a especificar, pero acá dice que él, aquí Isaías está hablando, aunque Isaías no lo conoció, no lo tuvo enfrente, no tuvo, ¿verdad?, como el privilegio o la oportunidad como los discípulos de caminar con él. Isaías tuvo la experiencia a través de la palabra de saber quién era el Mesías. ¿Por qué le estoy refiriendo esto? Porque es importante saber lo que aconteció en la cruz y usted va a entender ahora por qué estas personas del Antiguo Testamento, de alguna manera, el Señor por su misericordia se les revelaba que había un Mesías, ¿ok? Dice, vamos aquí, ¿verdad? Y vamos a entrar a lo que es Hechos 8:32-33. Y quiero que veamos algo de lo que en el camino, ¿verdad? Cuando vemos que los discípulos o el discípulo de Jesús está en algún momento, como nos ha tocado a nosotros, por ejemplo, impartir el mensaje de la fe y a través de Cristo Jesús. Entonces dice la palabra así, dice, como oveja, mire qué cosa, a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de él del que lo tranquila. Mire qué hermoso. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Así no abrió su boca, el 33, y se humilló, dice acá, no se hizo justicia más sus generaciones, quien las contará, porque fue quitado de la tierra su vida. Entonces le responde el eunuco a Felipe, ¿verdad? Y le dijo, Felipe, le dijo, mire, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Me llama la atención. ¿Por qué? Porque vemos que en el libro de Hechos hay un acontecimiento que está escrito donde lo mismo que aparece en el libro de Isaías 53:7 se vuelve a repetir acá. Pero hoy está un varón que venía de una tierra lejana, donde, ¿verdad? Lógicamente ya ellos ya habían recibido el poder del Espíritu Santo, el derramamiento, y Felipe le tocó en el camino encontrarse el eunuco. El eunuco leía de este personaje, pero el eunuco no sabía quién era el personaje. Entonces vino Felipe y le explica luego por qué él le hace la pregunta. Te ruego, le dice, que me digas de quién dice el profeta esto. ¿De quién es? O sea, él estaba leyendo el mensaje, pero no entendía.
¿De sí mismo? Pregunta, ¿de sí mismo habla o de algún otro? Y el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, dice, desde la escritura, le anunció el evangelio de quién? De Cristo. Entonces ahí él le dice, ¿sabes quién? Te voy a contar lo que pasó, lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? La crucificación. Él le contó, testificó de la crucificación de Jesucristo. Entonces, este eunuco que leía este versículo sin entendimiento, entendió que a través de esa cruz, él podía ser parte de ese hermoso evento y que este personaje que se mencionaba en el libro de Isaías 53:7 es el mismo que hoy el eunuco está leyendo cuando sus discípulos están ya en la tierra, ¿verdad? Y impartiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque necesito que vayamos viendo atrás, adelante, cumplimiento, palabra dada y cumplimiento adelante. ¿Qué dice la palabra entonces en el libro de Mateo 27:33? Muy interesante, ¿por qué? Porque este versículo es muy enriquecido. Todos los evangelios explican la crucificación, ¿verdad?, de Jesucristo, pero me gustó este y el libro de Juan. Y vamos a meternos aquí porque me gustó más cómo está explicado este versículo, ¿verdad? En sí, tiene más, como dicen, más detalles y no es que los otros no son de importancia, claro que sí, pero me quedé con este específicamente. Dice acá, de Mateo 27:33. Y cuando llegaron, dice, a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera. 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, dice, no quiso beberlo más. Entonces nosotros vemos que mientras Jesucristo tuvo una sentencia, fue él lógicamente revisado por muchas personas. Estaba viendo que estaba Herodes el Grande, luego estuvo su hijo también, ya no que era siendo parte, preguntándole a Jesús por sus discípulos, que cómo era que predicaba. Pues luego veo a Poncio Pilato dando, ¿verdad?, las sentencias de muerte. Y vemos también a un fariseo involucrado en el asunto. 4 personajes ahí. Herodes el Grande, ¿por qué, Siervita? Porque Herodes el Grande fue uno de los que habló, ¿se acuerda? Cuando habla la palabra del nacimiento de todos los niños, que iban a matar los niños de 2 años para abajo, porque los personas estos que llegaron, ¿verdad?, a dejarle incienso, mirra y todo eso, a Jesús el nacido. ¿Qué pasó? Ellos le descubren el misterio o el relato a este varón que estaba ahí y tuvo temor de que le quitaran su reinado. Entonces dijo, voy a mandar a ejecutar a todos los niños menores de 2 años, creyendo él que iba a matar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces no entendió el mensaje, que Jesucristo no venía a destronarlo del trono donde él estaba. Jesucristo venía a hacer una obra poderosa y el reino de él no era de esta tierra, es un reino celestial. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que él pensó. Entonces nosotros vemos acá, ¿qué simboliza esto? Necesito que anote. ¿Por qué? Porque vamos entrando a puntos específicos sobre lo que es la crucificación. ¿Ok? Dice, ¿qué significa el vinagre con la hiel? Y yo quiero que usted anote. Dice, representa el sufrimiento extremo. Punto número 1. La burla y la amargura infligida, dice, por Jesús durante la crucificación. Ya va a entender usted por qué este punto es tan fuerte, porque según los relatos que yo tengo de la palabra de Dios, estudiando y meditando, Jesús fue llevado al lugar, ¿verdad?, de estos movimientos que vemos, donde él iba con la cruz y todo esto. Vemos que él fue llevado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que él fallece aproximadamente. Yo estuve sacando cuenta, óigame, son 6 horas de sufrimiento. 6 horas de sufrimiento. Y él estuvo 6 horas pasando antes de lo demás, que fueron 3 días, donde él se le estuvo revisando su caso, así como los corderitos se revisaban antes, ¿verdad? Los revisaban para poder tomarlos e ir al lugar correcto para el sacrificio. Así también a Jesús lo revisaron. Lo revisó uno, lo revisó el otro. Por eso Jesús le dijo, y ya cuando se dieron cuenta, dijo, ¿es judío? Ah, no, entonces a ti te toca que te juzgue fulano de tal, y lo mandaban para allá, lo mandaban para acá, y así anduvo
porque Jesús tuvo también un tiempo de aprobación, donde lo estuvieron revisando para que usted entienda. Entonces, vemos que esto, el vinagre mezclado con la hiel, representa el máximo sufrimiento, la burla, la amargura, el mire qué tremendo. Cuando él estaba siendo crucificado. Dice Mateo 27:35. Hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras y sobre ellas echaron suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mire qué lindo. Ahí yo me quedé un poco incógnita, digo yo, ¿cómo así? Digo yo, ¿por qué? Porque digo, ¿qué profeta o qué profecía fue la que se ejecuta para que esta palabra se cumpla? Y me fui al libro del Salmo 22:1 o 22:18. Pongamos 22:18 primero. ¿Por qué? Porque dice acá el salmista. Mire qué cosa, la palabra que el salmista en algún momento de aflicción, él declara, lo vemos que el Señor, esta palabra la tomó, mire qué cosa, y se ejecuta en Jesucristo. ¿Y qué dice el Salmo 22:18? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El mismo versículo que está aquí impartido en el libro de Mateo 27:35, sale en el libro de Salmo 22:18. Usted lo puede confirmar que la palabra del Señor está escrita así. Entonces dice el escenario número 3, y pusieron sobre su cabeza, dice, mire qué cosa, una causa escrita. Este decía, es el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y a los que pasaban, dice, los que pasaban injuraban, miren, le injuriaban, meneando la cabeza. Usted en algún momento la ha volteado a ver. Cuando yo leí este pedazo, a mí me ministró. Me acuerdo que uno de los primeros viajes que yo hice cuando empezaba, ¿verdad? Mis cosas abiertamente. Cuando me presenté delante de alguien, lo primero que hizo fue voltearme a ver de pie a cabeza y me hizo, como quien dice, no, no eres apta, no eres capacitada. Yo me acuerdo de eso. Y cuando yo estudio esto y escucho esto, digo yo, wow, qué privilegio. Porque si alguna persona a ti te ha menospreciado o te ha visto de menos, créeme que a Jesús también le hicieron lo mismo. ¿Y qué dice acá? Y diciéndole, tú que derribas el templo en 3 días, lo edificas, sálvate a ti mismo, y si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarnecieron, dice, escarneciéndole, con los escribas y los fariseos y los ancianos le decían, a otro salvó a sí mismo. ¿Se puede salvar si es el rey de Israel? Desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Oiga bien, le decía, desciende hoy de la cruz. Tú dices que tú salvarías, que tú en 3 días harías esto y que no sé qué. Le empezaban a hacer burla de las palabras, que por eso que dice que el mayor sufrimiento de él fue la burla y la amargura. Y que no solamente eso, sabemos que cuando a él en verdad lo ponen en crucificación, ya él llevaba los azotes en su espalda, él ya había sido golpeado en su cuerpo, escupido, y habían pasado grandes eventos donde él le arrancaron sus barbas, y muchos relatos donde él, verdad, le decían, bueno, si eres el Hijo de Dios, convierte esto, y empezaban también con lo que él tenía a querer manipular las personas naturales, los dones o los talentos que él tenía para poder hacer burla de él. Entonces, por eso nosotros vemos este escenario acá. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice, verificamos, ok, 41, de esta manera también, bueno, ok, 42. A otros salvó y a sí mismo no se pueden salvar. Si es el rey de Israel, dice acá, ahora bájate de la cruz, le dice, y creeremos en ti, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo, dice, le injuriaban también los ladrones. Mire, también le injuriaban el ladrón también que estaba, dice, crucificado con él. ¿Qué cosa? Nosotros vemos un escenario tan bonito. ¿Por qué? ¿Por qué le menciono esto?
Dice el 37, que cuando ponen a él, el rótulo ahí, ¿verdad? Que decía rey de los judíos, eso fue lo que le colocaron. Dice que hubo un escenario, amada. En el libro de Juan usted lo puede leer. Dice que hubo un escenario donde ellos estaban molestos porque le decían a Pilato, no, quita eso, ese no es el rey de nosotros, ese no es el rey. Y empezaron con él, ¿verdad? A quererle convencer, quítalo. Y Pilato no le hizo caso. Sí, en unos aspectos Pilato en el relato le hace caso, en otros aspectos no. ¿Por qué? Porque el Señor, aún de las cosas que pasan en la tierra, Él tiene el control absoluto de todo. Entonces nosotros vemos que Pilato le puso rey de los judíos. Ese fue el relato que escribieron ahí, rey de los judíos. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Que mientras Él estaba ahí, lo quedaban viendo, lo menospreciaban. Pero no solamente eso, todos los fariseos, todos los sacerdotes, todos los judíos, todo lo que estaban ahí estaban contra Jesús de Nazaret, solo porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Eso fue toda la condenación que él obtuvo. ¿Qué más pasa acá? Lo que yo quiero decirle. Dice también en el 45, aquí vamos a entrar un poco a lo que es la profundidad de la palabra, porque dice en el 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Dice, ¿verdad? El 46, cerca de la hora novena, que dice Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sambatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde encontramos esto nosotros? Anote, Salmo 22:1. ¿Qué dice el libro de Salmo 22:1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Los dos están cumpliéndose la palabra del Señor. ¿Qué le puedo hablar acá? Esto describe una oscuridad sobrenatural, porque nosotros vemos de que dice acá desde la hora sexta. ¿Qué quiere decir esto? Desde la hora 9 de la mañana se oscureció la tierra. Qué increíble. Se oscureció la tierra. ¿Y qué dice acá? Sobre toda, dice, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús exclamó. Sabemos que aproximadamente Él está 6 horas en sufrimiento y agonía en ese lugar. Imagínense. ¿Y qué relata esto? Dice acá, ¿verdad? Simboliza. ¿Qué simboliza entonces, siervita? Esa oscuridad sobrenatural, esa atmósfera que hubo ahí. Punto número 1, simboliza un luto divino. Recordemos que el Señor, nuestro Dios, estaba viendo a su hijo siendo crucificado. ¿Ok? También el Padre, de alguna manera, estaba viendo a su hijo. Y vemos también que había un juicio que estaba sobre el pecado de la humanidad. Recordemos que Jesús, cuando se está en esa cruz, está llevando el pecado no solamente de una persona, de toda la humanidad, representando, ¿verdad?, todo lo que puede ser en pecado, no solamente el pecado de tener malos pensamientos, no, ahí llevaba la idolatría, la brujería, la borrachera, todo lo que es pecado, él lo estaba cargando en ese momento. Dice, y dice esto también, trayéndole a él una inmensidad de sufrimiento. Dice, el poder, también algo que se reveló, cuando estábamos viéndose esas 6 horas de sufrimiento, el enemigo también, como el enemigo no sabía el plan misterioso en el cielo, él dijo, así como fracasó Adán, también fracasó el segundo Adán, que era Jesucristo. Él pensó que Jesucristo al morir, ahí se terminaba todo, ya era un fracaso más, porque Jesucristo no podía, ¿verdad?, ejecutar aparentemente en los pensamientos tal vez de él, pensó que hasta ahí llegó la obra de él, pero no sabía que era necesario que Jesucristo muriese en la cruz del Calvario, resucitara y luego traer todas las promesas sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, le dice, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí Él le da la promesa, primero el Espíritu Santo como promesa a la iglesia, pero ¿qué necesitaba venir Jesús a cumplir? A cumplir para poder llevar todos los pecados que nosotros éramos parte, en la cual nosotros teníamos una condenación eterna y en el cual nosotros estábamos ahí
ya plantados para ir justamente a un lugar de tormento. ¿Qué dice la palabra más abajo? Dice, el padre se aisló del hijo en algún momento y por eso el hijo clamó Elí, Elí, lema, y usted ya sabe lo que dice ahí, Sabatina, Tani. ¿Por qué? Porque él en algún momento, a causa del pecado que el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, por eso, mire, por eso la importancia de lo que habla en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que separó a Dios de estar presente con Adán y Eva? Fue la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia entonces? Es ir en contra de todos los estatutos, de toda la palabra, de todo lo que está ahí. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, que si pecamos, abogado tenemos, pero ahora tienes abogado. Antes no tenías abogado. Antes no había un intercesor, antes no había alguien más que el sacerdote que se presentaba, ¿verdad? Lógicamente, y iba a pedir una vez al año perdón por los pecados del pueblo, pero ahora hay un sumo sacerdote el cual se presentó, y ustedes saben de quién hablamos, de Jesucristo. Entonces, en aquel tiempo, en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que se pasó entonces, siervita? Bueno, pasó que a causa, ¿verdad?, de la desobediencia del hombre entra el pecado. Pero ¿qué pasa con Jesús entonces en este momento donde él siente la ausencia del Padre? Entonces, cuando una persona está en pecado, como un hijo de Dios, está en pecado, sigue pecando, no se quiere arreglar, sigue en pecado, llega un momento que tú no vas a sentir la presencia de Dios, porque Dios no puede habitar en el pecado. Dios no puede habitar en la práctica de pecado. Dios no se puede manifestar en un vaso que esté inmundo, 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 inmundo. Sé que nosotros, dice la palabra del Señor, venimos con malas cosas, malas culturas. No solamente cultura hablo yo, sino malas maneras de vivir, lo que la palabra habla. Y muchas veces nos enseñaron a ser chismosas, porque miramos que la mamá todo contaba, también nosotros éramos parte. Muchas veces nos contaban cosas y nosotros nos divulgábamos muchas cosas, gritería, muchas cosas, hermana, malas palabras, muchas cosas que nosotros practicamos por ignorancia, el estar, usted sabe, dándole la honra y la gloria a un personaje que usted sabe que es lo único que se le ve la gloria y la honra. Entonces, cosas que nosotros nos decían, vayan a la pulpería, tráiganme un cigarro, vayan a tráiganme una cerveza, y nosotros íbamos a hacerle mandado por obediencia al Padre. Nosotros pensábamos que la cerveza en medio del, o el vino en medio de la mesa era normal, pero nosotros entendemos que la palabra nos llama a una santidad. La palabra nos llama a una consagración. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor en Colosenses 2:14? Vamos anotando. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no entendemos. Yo les decía a ustedes, bueno, ya queremos entrar. Yo sé que algunas de ustedes me dicen, Vita, tal cosa en ámbitos, pero yo tengo que prepararla. Yo tengo que prepararla porque si yo le doy un, ¿verdad? Yo ya le expliqué, le doy un rifle a usted mismo le van a disparar y es necesario que usted sepa usar el rifle. Así de sencillo. Entonces dice la palabra en Colosenses 2:14, anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz, cancelando, miren, la deuda. ¿Qué hace esto? Cancelando la deuda del pecado y nos da una victoria poderosa sobre los poderes, miren, o sobre lo que se mueven las tinieblas en contra de nosotros. Esto habla porque hay personas que leen este versículo y este versículo es muy profundo. Cuando Jesucristo está en ese lugar, hermano, y está en ese tiempo de oscuridad, imagínense, Él es luz y toda la atmósfera se vuelve pesada. Toda la atmósfera, yo me imagino las potestades, los principados, las huestes de maldad bajando a verlo. ¿Y usted cree que Él no los miraba? Claro que los miró. ¿Y qué había allí? Había un peso. Y él estaba en ese sufrimiento ahí. Y él en algún momento, cuando él estaba haciendo toda la labor, porque él estaba haciendo la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, el Señor incluso antes de ser entregado por Judas, ¿verdad? Él fue y entró a orar. Y ahí fue fortalecido, dice su palabra, el Señor. Fue fortalecido, tuvo un encuentro ahí con el Señor, porque él estaba en un momento de sufrimiento desde ahí. Imagínense cuánto el Señor, hermanitas, con todo respeto, viene él manifestando el sufrimiento de saber, primer punto, que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Él ya lo sabía. Saber que ese discípulo se iba a perder, él ya lo sabía. Saber que ese discípulo le iba
a agarrar las monedas que agarró por el acuerdo de entregarlo a él. Él ya lo sabía. De ahí saber que ese discípulo iba a llegar con todos los que llegó y le iba a besar para que sabiesen que él era la persona, porque todos se parecían. Y eso también Jesús ya lo sabía. Sabía Jesús que iba a llegar y que iba a llegar el momento de presentarse a esas autoridades que lo estaban esperando y que esas autoridades no iban a hacer con él misericordia, sino que iban a entrar a un momento donde lo iban a entregar al dolor, al quebranto, a la humillación, a la calumnia, porque le pusieron testigos a Jesús, le pusieron testigos falsos, le levantaron calumnias. Jesucristo pasó un episodio, no solamente le estoy hablando de un día, es que usted tiene que entender que este sufrimiento de Jesús fue desde antes de estar en la cruz, fue desde antes de saber que Judas lo iba a entregar. Este es un sufrimiento que él experimentó en carne. Y por eso nosotros cuando vienen los dardos y vienen estos moveres de los principados, de las potestades o huestes de maldad que se han operado, que operan contra nuestro llamamiento, nosotros hay momentos que sentimos oscuridad y sentimos un peso que no podemos desatarnos, que no podemos ser libres. Pero usted acá, gente, usted tiene que perseverar, aunque usted sienta pesos, aunque usted sienta que no avanza, aunque usted no sienta la luz, usted tiene que perseverar porque si Jesús venció, por eso la palabra me llama la atención y dice algo tan lindo, que dice que Jesús tuvo, ¿verdad? Y que la semilla tiene que caer a tierra para que dé mucho fruto. ¿Y qué significa eso? Nosotros somos semilleros del Señor, pero muchas veces nosotros queremos vivir de la manera que queremos vivir, ¿no? A mí como dijo el hermano Juan Carlos, un evangelio a mi manera, no a la manera de Dios. Nosotros queremos vivir en libertinaje, queremos vivir como a mí me conviene. Yo quiero orar cuando yo quiero estudiar la palabra cuando yo tengo tiempo y yo quiero hacer lo que a mí me place. Entonces, así no es el evangelio de Dios. Y cuando usted se sienta débil en esas líneas, entonces usted ore al Padre y deje que el Padre la guíe en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Juan, porque vamos a ir al libro de Juan. ¿Por qué vamos a ir al libro de Juan? Porque me gustó lo que el libro de Juan habla en sí sobre la crucificación y sabemos que hay varios libros que lo mencionan, como les repito, pero vamos a ir al libro de Juan 19:30 en el nombre de Jesús. Dice así, lo vamos a volver a repetir, ¿verdad? Dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó su espíritu. ¿Por qué le traigo este versículo? Porque en el otro solo dice el otro escenario, ¿verdad? Dice que tomó vinagre y hiel y luego habla lo demás, pero no me menciona este punto, que este punto me interesa. ¿Qué quiere decir consumado es? Es hecho está. Ahí el Señor estaba diciéndole a su padre, Padre, he cumplido. Padre, aquí está el sacrificio de tu hijo. Padre, aquí me presenté en el lugar propicio para que haya, ¿verdad?, perdón de pecado para todo aquel que cuando vea la cruz sepa que Jesucristo entregó su vida por amor a su alma. Y no solamente eso, cuando Él me reconozca y camine como yo caminé, luchando en las debilidades, luchando en esa guerra espiritual, luchando contra eso que tú no has podido vencer, el Señor te va a ayudar, porque la palabra me dice que el Señor le entregó su espíritu al Padre. Dice, ¿cuál es la petición de los judíos? Mire qué tremendo. Yo veo algo que a mí el Señor me ministró muy fuertemente ayer. Y yo le decía al Señor, Dios mío, qué ingratos somos a veces. Y mire lo que dice acá. Dice que cuando Jesús, ¿verdad? Él viene y lógicamente muere. Una petición aún de los fariseos, de los judíos, perdón, de todo el pueblo, y ahí van a Poncio Pilato y vamos a leer qué es lo que dice. Dice, entonces los judíos cuando como era la preparación de la Pascua, que, ¿cómo así, siervita? Bueno, venía el tiempo de apartarse, pues, supuestamente para Dios. Pero, ¿qué pasa? Aquí pasa algo. A fin de que los cuerpos no quedaran, dice, no quedasen en la cruz. O sea, mire que yo le di al Señor, ay, qué horror lo que yo miraba acá. A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Ah, listo. Entonces quiere decir que esta crucificación, que todos sabemos, el viernes, el sábado era el día de reposo. Entonces los muchachitos muy hermosos
querían buscar al Señor en búsqueda del día sábado. Mire qué bonito, iban a buscar al Dios del cielo con todo el amor a presentar todas las ofrendas, todos los sacrificios que usted se imagine, pero un día antes le hacen una petición a Pilato contra el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la petición que hace, siervita? Vamos a descubrirlo, dice la palabra del Señor. Ok, el día de reposo. Pues aquel día de reposo era para gran solemnidad. Rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y fuesen quitados ¿de dónde? De ahí. ¿Por qué le pidieron esta petición a Pilato? Porque estaba estudiando yo y me fui a estudiar médicamente por qué relata esto la palabra. Y se supone que cuando le quebraban las piernas a las que estaban crucificados era más rápido que ellos se pudieran asfixiar, que no entraran, ¿verdad?, con suficiencia, pues bastante oxígeno, y entonces ellos podían morir más rápido. Y mire qué increíble, dice la palabra del Señor. Yo cuando vi esto, yo le voy a contar a usted en confianza lo que mi padre me dijo a mí. Yo me estremecí. Y no solamente me estremecí, yo creo que mi esposo me miró los ojitos hinchados porque yo decía, Dios mío, es que a veces nosotros no sabemos, amar, realmente el comportamiento nuestro es tan, pero tan decadente a lo que nosotros tendríamos que ser como hijos de Dios. Más cuando llegaron, dice, mire qué lindo. Vinieron pues los soldados y quebraron estoy leyendo San Juan 19:32. Vaya viendo usted porque después no quiero que me haga una pregunta, siervita. Ya lo leímos, le voy a decir yo. ¿Ok? San Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron la pierna al primero, ¿verdad? Asimismo al otro que había sido crucificado con él. Le quiebran primero, ¿verdad? Pongámosle a la derecha y el otro de la izquierda, porque el Señor estaba en el centro, a él lo colocan en el centro. De ahí dice el 33, mas cuando llegaron a Jesús, como vieron, mire qué lindo, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Y qué fue lo que hicieron entonces, siervita? Dice que el Señor hasta eso tuvo misericordia, amado. No le quebraron las piernas a nuestro Señor Jesucristo, pero a los otros dos sí. Dice entonces el 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió de ahí sangre y agua. Dice acá, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Y qué fue lo que salió de ahí? Dice la palabra del Señor. Dice que de ese lugar de él salió agua y sangre. Anote, para que usted vea, cuando yo estaba viendo esta palabra, yo le decía al Señor, Señor, ¿y esto qué es lo que, por qué? ¿Y sabe qué me hacía sentir el Señor en mi corazón? Que muchas veces nosotros hacemos sacrificio. Muchas veces nosotros podemos decir, yo estoy bien con Dios, yo soy una buena persona. Cuidadito, usted se anda diciendo que es buena persona. Porque el bueno, aún Jesucristo le dijo al Señor, le dijo, ¿verdad? ¿Por qué, perdón, le dijo a aquellos varones, ¿por qué me llamáis bueno? Si bueno solo hay uno, le dijo, bueno solo hay uno. Entonces, veo la palabra del Señor que dice así. Dice, he aquí que los judíos, todos los que estaban reunidos ahí le pidieron a Pilato, ¿verdad? Y le dijo a Pilato, nosotros queremos que ya son las 3, pues, y nosotros tenemos que ir arreglando porque mañana tenemos que consagrarnos para nuestro Dios. Y queremos que vayan y le quiebren las piernas a todos ellos, porque nosotros no queremos estar más esperando que se mueran, pues. ¿Sí me entiende usted el relato de la palabra? Y luego van los soldados y le quiebran las piernas al de la izquierda y al de la derecha. Pero cuando van a revisar a Jesús, miren que Jesús ya estaba muerto, pero meten la lanza en su costado porque también el soldado tenía que saber si era cierto que estaba muerto, y si le metían la lanza y él decía, ay, él sabía que estaba vivo. ¿Y qué representa la sangre? Dice la redención. Mire lo que predicó la sierva Inesita, tu maestra ahí presente. La redención representa el sacrificio por el pecado a la humanidad. ¿Ve qué lindo? Eso representa la sangre que sale del costado del Señor. Dice el agua. ¿Qué simboliza el agua? Que sale de ahí, de verdad, agua y sangre, dice la palabra, significa la vida. Simboliza, dice, la impartición de la vida.
y la promesa del Espíritu Santo sobre los creyentes. Mire qué lindo esto, hermano. Cada evento que había en esa cruz era un evento para la iglesia. Vemos que la sangre representó la redención, ¿verdad? La redención representa el sacrificio de él, ¿verdad? Por toda la humanidad. Y lo demás dice que representa la vida y que representaba también la promesa del Espíritu Santo sobre la iglesia. Mire qué lindo. Vamos a irnos a leer entonces un poquito más abajo. ¿Qué pasa? Dice acá, tras que Jesús muere. ¿Qué eventos pasan? Porque así tengo yo acá. Dice Mateo 27:51. Vámonos para atrás un ratito. Vamos a irnos a Mateo 27, porque es necesario leer todo esto para entender perfectamente lo que estamos tratando, ¿ok? Mateo 27:51 les dije, ¿verdad? Ok, vamos a seguir buscando en el nombre de Jesús. Y dice así. Y aquí dice la palabra del Señor. Dice, voy a leer el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dijo? Entregó su espíritu. Aquí muere el escenario de la lanza. Luego vamos a ver qué es lo que dice acá. Y he aquí, el 27:51. Y he aquí que el velo del templo se rasgó ¿en qué? En dos. De arriba a abajo. Y dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, ¿qué dice acá? Se levantaron. Mire qué tremendos eventos. Dice que apenas el Señor, ¿verdad? Entrega su espíritu, dice la palabra del Señor, meten en su lanza. ¿Qué pasa aquí? Bueno, dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Ok, ¿cuánto tenía este velo o esta cortina gigantesca, podríamos decirle? Dice tenía 18 metros de altura. Oiga bien, 18 metros de altura. Si tenía también de grosor 10 centímetros de grosor. O sea, esto es algo sobrenatural. Esto no es que, ¿verdad? Alguien fue que iba pasando y se descajó de arriba y tal vez con un... No, esto era algo sobrenatural. Y vemos que esto tenía, dice, sus colores lino fino, púrpura, azul, carmesí y a los bordes de este manto o de esta cortina gigantesca había un querubín a un lado y un querubín al otro lado. Igual es verdad que en la alianza, ¿verdad? Nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando el arca del pacto va ahí, igualito, lo mismo. Yo me sorprendí cuando estaba leyendo esto. Digo, Dios, siempre la presencia de Dios haya figurada, el mover del poder de Dios haya figurada en estos elementos, ¿verdad? Entonces yo veo la palabra del Señor que dice que qué simboliza entonces esto de ese velo o esa cortina gigantesca que se rasgó, que sabemos que tenía 18 centímetros de alto y 10 centímetros de grosor. ¿Se imagina usted qué grosura era eso? Entonces dice acá, el velo, dice, es el fin de la separación entre Dios y la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto que era el fin? ¿Por qué? Porque en Primera de Timoteo 2:5, anote, Primera de Timoteo 2:5, dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús, hombre. Así ni más o menos. Aquí no hay oración con todo respeto, que la Virgencita, que el Santito, que no sé quién, que doña, no, que no sé, que la patrona, que el niño, no. Aquí dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, nadie más. La palabra es clara. Por eso damos gracias al Señor, ¿verdad? Por ese velo que se rasgó. ¿Por qué? Porque eso anunció que usted, que antes tenía que hacer sacrificios para presentarse delante de un Dios vivo, usted hoy puede entrar confiadamente delante del lugar santísimo. Y ya le voy a explicar esos confines. ¿Por qué? Porque hay lugares
Antes se le daba el privilegio de entrar al sacerdote, al sumo sacerdote, al lugar santísimo. Los demás gentes quedaban afuera en el lugar santo esperando que la respuesta. ¿Y cuál será la respuesta? ¿Y qué será? ¿Será que Dios nos perdonó? ¿Y será que Dios sí nos va? Y sabe, ahora usted solo se inclina, gira sus rodillas hacia el frente y usted entra al lugar santísimo. Por eso hay una alabanza tan linda que dice, yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Y ahí dice, yo te adoro a ti. Y ahí vemos nosotros que entra una búsqueda personal a persona. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos al sumo sacerdote. Hoy tú entras directamente al lugar santísimo. Es que usted tiene que entendimiento de esto. Por eso la iglesia no tiene un altar en casa. Por eso la iglesia no tiene búsqueda con Dios, porque no entiende estas cosas que ya el Señor ya nos dio derecho legal para que cuando usted entre a una oración, cuando usted entre con sus rodillas quebradas delante del Padre, quebrantadas de corazón, usted sepa que hay un Dios que lo está atendiendo. Pero como nosotros muchas veces no nos explican, no nos dicen, no nos hacen ver estas cosas tan poderosas que ya surgieron para que nosotros pudiéramos hoy entrar con libertad delante de la presencia de Dios, entonces pasan estas cosas. Falta de búsqueda, falta de oración, falta de tener un altar personal. Esto es, hermanitas, con todo respeto, usted no necesita de que nadie, ¿verdad?, le empuje. Usted tiene que irse voluntariamente. Punto número 2, sobre el velo. Estamos hablando sobre el velo. Marcando, dice, el acceso, que es lo, ahorita que lo mismo que les dije, marcando el acceso directo. No necesitas a nadie, mira. Antes se necesitaba, ¿verdad? Los israelitas, ¿verdad? O los judíos, como usted quiera decirle, necesitaban al sumo sacerdote. Vaya, y ellos se presentaban los utensilios, todo, preparaban todo para ese día. Pero hoy es usted. Entonces dice aquí el acceso directo al lugar santísimo, ¿gracias a qué? Al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hebreos 9:7. Anoten. Yo me gusta, estoy viendo a ver si están anotando, ¿verdad? ¿A quién le miran? Y sé que algunas no tienen cámara por algunas cosas, pero siempre les voy a preguntar a las que no tienen cámara. Ok, se voy a ver si es cierto que notaron. Hoy vengo un poquito así. Dígame, por favor, Hebreos, ¿qué? Hebreos 9:7. Dice Hebreos 9:7. Pero solo el sumo sacerdote, dice, entraba en el lugar santísimo. Miren lo que yo les explico. Y lo hacía una sola vez al año. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote en el antiguo. Pero hoy ya no necesitas de eso. Tú no necesitas de eso. Tú ya no necesitas. Tú puedes entrar. ¿Y sabes cuáles son tus sacrificios? Tus lágrimas, tu boca, tu corazón, diciéndole, Señor, toma este corazón que ni yo misma lo conozco. Yo no sé usted si usted le dice así, pero yo sí le digo así al Señor. Señor, llévate mis temores, llévate mis cargas, llévate las cosas que yo desconozco de mí misma, llévate mis miedos. Yo no sé usted si usted tiene, yo tengo ese tipo de oración. Yo tengo ese tipo de oración. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Dice más abajo. Cuando Jesús muere, dice acá, ¿qué promesa le da al pueblo o qué promesa nos da a nosotros? Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, si no es que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Quiero hacer un énfasis aquí de la palabra porque necesito que entendamos. Cuando Jesucristo está con estos dos personajes, hubo uno de ellos que le dice, Señor, acuérdate de mí, le dice. Y el Señor le contesta inmediatamente, porque dice que ellos estaban injuriando, aún los que estaban acá con él, había uno que le estaba injuriando, o sea, se estaba burlando de Jesús. ¿Sabes qué? Bájate tú y bájalos a nosotros también, le decía uno de ellos.
Y le dijo el otro, nosotros, le dijo, y me encanta, creo que está en el libro de Juan. No lo marqué, pero creo que está ahí. Le dice el otro, nosotros somos dignos de estar acá, porque nosotros hemos cometido un pecado, nosotros hemos hecho lo que nos merecemos, y por eso estamos aquí. Pero a él no le dijo, o sea, él lo defiende, y él reconoce y le dice, Jesús, cuando tú estés, y le dice, ¿a dónde? Y Jesús le dice, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y hay una connotación. ¿Por qué? Porque este versículo o esta palabra que Jesús le habla, hay muchas personas que, no, pero Jesús fue al infierno. ¿Y cómo es que le dijo que iba hoy mismo? ¿Cómo así? Pero si Jesús nos había presentado, pero es que no sé qué. Vamos a ver algo bíblico en el cual nosotros sabemos que Jesús baja. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9, en el libro de Efesios 4:9, que baja a los lugares más profundos, ¿verdad? Sabemos que está hablando del lugar del infierno, para que usted entienda, pero quiero que sepa esto. Sabemos toda la palabra del Señor cuando está el escenario de Lázaro y el rico, ¿verdad? Y sabemos que cuando muere el rico y Lázaro muere, sabemos que la palabra, ¿qué es lo que dice? Que el rico podía ver a Lázaro de largo, ¿sí o no? Se miraban los dos extremos, pero había un abismo que los separaba. Ni uno podía venir al otro, ni el otro ir al otro. Así era. Pero se miraba uno al otro. Entonces, ¿dónde baja Jesús? A el mismo escenario. Baja al mismo escenario donde está aquí la gloria de Dios y está, ¿verdad? Para que usted sepa, el Hades, el Seol, es el lugar donde están todos los muertos. ¿Ok? Pero separados. Los muertos en Cristo y los muertos sin Cristo. ¿Sí entiende? Para que usted sepa este escenario. Entonces, cuando está este escenario, vemos que el escenario, ¿verdad? Muestra un divisor y el divisor era separación entre los de Cristo y los que murieron sin Cristo. Entonces nosotros vemos que el rico está en el lugar de tormento, para que entendamos, ¿verdad? Y Lázaro está en el lugar del paraíso. ¿Dónde Jesús entonces bajó? Bajó a ese lugar, ahí ese escenario, ese mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que Jesús conquista ahí o qué es lo que Jesús va a hacer ahí? La palabra del Señor habla, ¿verdad?, de que Él entra a un escenario y lógicamente cuando baja, dice que va y anuncia. Anunciar es ir y decir. ¿Qué fue lo que Jesús dijo al Padre mientras estaba ahí? Hecho está. Recordemos que muchos de las personas como Isaías, como Abraham, como Elías, como muchos de los siervos de antes, Jeremías, todos aquellos siervos tuvieron la promesa del Hijo, pero ellos no lo vieron, ¿sí o no? ¿Sí o no? No miro a nadie que me está... Sí, ok, listo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesús en ese momento? Presentarse. Él baja y se presenta delante de estas personas que habían muerto con la fe puesta en el Hijo de Dios. Y hubo un evento triunfal porque ellos supieron, ellos pudieron ver que la promesa del Hijo de Dios estaba allí. ¿Sí me entiende? Pero no solamente fue a eso. La palabra dice que fue a predicarle, ¿verdad? A espíritus encarcelados que habían ahí, de la generación de Noé. Así dice la palabra del Señor. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice así en Apocalipsis, creo que anote esto, Apocalipsis 1:18. Sí, Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo, aquí está hablando el apóstol, ¿verdad? Lógicamente Juan, y estuvo muerto, dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tiene las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Entonces el Señor no solamente va y baja a ese lugar para ir a anunciar a los que habían estado encarcelados, sino que también anuncia, lógicamente, a aquellos que habían muerto creyendo en Dios. ¿Sí me entiende? Y enseñándose, mostrando él el poderío, ¿verdad? Sabiendo que he aquí la promesa, yo soy la promesa, yo. Y entonces todos ellos, yo me imagino que hubo una fiesta poderosa, amada. Pero ¿qué pasa ahí? Ahora, el abismo, ¿verdad? O el infierno que estaba ahí y el paraíso se separan. Inmediatamente hay una separación porque no podían estar en el mismo escenario. Ahora ellos no se pueden ver. Eso cambia. Eso cambia.
Son dos lugares donde descansan, porque el Seol o el Hades es lo mismo, un lugar de descanso de los muertos, pero cada quien decide, ¿verdad? No, yo quiero, por ejemplo, usted cuando va de vacaciones, no, yo quiero ir a la playa. Ah, muy bien. ¿Y usted? No, yo quiero ir a un lugar tranquilo, donde no haya ruido, tal vez sin luz. Y usted decide. Entonces, estas personas deciden en vida. Por eso la importancia de nosotros decidir en vida dónde yo quiero ser, dónde yo quiero pertenecer, luchar por mi alma. Porque yo sé que a veces las batallas de nosotros como hijos de Dios son fuertes. Jesús es claro ejemplo de eso. Sus batallas fueron fuertes. Cada vez que predicaba, habían adversarios. Cada vez que él hacía una misión, habían opositores. Cada vez que él iba a hacer algo, se le oponían las personas aún allegadas a él. Entonces nosotros tenemos que entender de que hay tantas cosas que se nos van a mover como siervas de Dios. Fue calumniado, difamado, le escupieron, le arrancaron sus barbas, fue latigado, que cada latigazo simboliza también cada enfermedad que hay en la humanidad. Cada enfermedad que hay en la humanidad. Eso simboliza cada latigazo, ¿ok? Porque cada enfermedad que hay en la humanidad trae dolor. Mire, cuando nos pega, ahorita que me pegó a mi hija tos y esa gripe tan fuerte en octubre, ahí estuve con un nebulizador a cada rato y créanme que me dolían los pulmones, la garganta me ardía, me dolía la cabeza, el estómago, de todo me pegó. ¿Por qué? Porque la enfermedad trae dolor. ¿Sí me entiende? Entonces, Dios, por eso dice la palabra del Señor, se llevó todo nuestro sufrimiento en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice la palabra en Juan 11, 25, 27? Dice así, esta es la promesa que se abre al morir Jesucristo. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Por eso la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 51, 53 habla de un acontecimiento tan hermoso que viene para la iglesia. Pero solo los que estén muertos en Cristo Jesús van a tener oportunidad de esa resurrección celestial. Eso es claro. Por eso la importancia de consagrarse. Mire, eso no es religión, porque la gente, no, que los cristianos son religiosos, o que no sé qué, no sé, no solamente nosotros dicen de muchas cosas, ok, pero esto no es religión, esto es una manera nueva de vivir el evangelio, es una manera de consagrarnos. Si el Señor fue santo, ¿por qué nosotros no vamos a decir santos? ¿Me entiendes? Si nosotros somos siervos de Dios y Dios ha hecho su obra poderosa en nosotros, entonces Dios nos llama a estos puntos. Y algo que a mí me llama la atención, cuando el Señor le promete, y yo digo, qué hermoso, imagínense. Hay gente que me ha preguntado a mí, le voy a hablar por las personas que a veces me ha tocado, ya cuando están en el último suspiro. El año pasado, de hecho, fue el año que más oré por personas por teléfono, estaban ya para morirse. Y me acuerdo de un evento donde ya la persona no sabía, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando. Yo le digo al Espíritu Santo, porque uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Maestra, nosotros no lo sabemos todo. Si usted se cree inteligente por su propia voluntad, uy, mi siervita, va a planchar en todos los caminos. Y le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres que haga? Porque esta sierva está angustiada, le digo, y quiere que ore por su padre, pero yo no sé qué es lo que está pasando. El Señor me dijo, cuando te llame, dile que te haga videollamada. Y yo vine y me hizo videollamada y yo tomé la videollamada y le dije, colócame a tu padre, quiero verlo. Y entonces cuando yo estaba viéndolo, él del dolor, hermanita, del sufrimiento que tenía, él no podía hablar. Le dije, ¿puede hablar tu padre? No. Le dije, quiero que le agarres la mano, porque voy a hablar con él. Y le dije, dame el nombre de tu padre. Me dio el nombre del papá. Este es uno de los casos que le voy a explicar de muchos casos que han habido en mi vida. Y en eso que ella me dice, le digo, ¿me escucha? Le digo yo, mucho gusto, soy la sierva, me llamo así, así, así. Me dijo él, sí, sí, decía así. Él quería hablar, lógicamente, pero no habló. Entonces yo entendí que me estaba diciendo sí. Entonces le dije, necesito decir algo. Necesito que usted entienda que su alma necesita un dueño. Yo tuve que decirle la verdad. Y que esa alma, su hija ha orado mucho por usted, que usted no entiende qué es lo que está pasando, pero su alma necesito que la pongamos en línea con el Padre. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Yo quiero que tome la mano de su hija y me la apriete. Y él apretaba la mano y yo entendía que era un sí, porque es que así es. Y yo
Entendí que las señales que él hacía en su angustia. ¿Y saben qué, hermana? Hicimos la oración, le dije al Señor, escríbelo en el libro y todo, y él pujaba en su angustia, porque es horrible cuando la persona está muriendo, eso es horrible. Yo le aseguro, más cuando no tiene a Cristo en el corazón, ay, mis siervas, yo le aseguro. Y yo me acuerdo que solo terminé de orar por él y lo bendije y le hice la oración de fe como era debido, y él hizo todo lo que tuvo que hacer. Yo le dije, sierva, en las manos de Dios está. Solo cerré el teléfono y ¡plin! Sierva, mi padre acaba de morir. Él solo estaba esperando la salvación de Cristo y se murió. Eso era todo. Porque hay cosas que tu oración tú crees que no está haciendo efecto en el cielo, pero tu oración está haciendo efecto. Lo que tú no has visto con tus ojos lo vas a ver en que sea así como aquel hombre que estaba en aquella cruz y estaba ahí en angustia y le dijo, Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo. Hoy mismo. ¿Por qué? Porque el Señor iba para abajo e iba a lugares a exhibir la gloria de que Él era el Cristo, la promesa cumplida. Le quitó las llaves a este personaje, a la muerte y el Hades. ¿Y qué simboliza eso? Simboliza que todos los que morimos en Cristo Jesús no vamos para el infierno, vamos para la gloria de Dios. ¿Sí entiende usted esto tan hermoso? Esto es hermoso, hermana. Cuando yo hacía esto y el Señor, qué belleza, ¿verdad? Qué hermosura de palabra. Porque ya si nosotros no entendemos la Biblia, no comprendemos lo que la Biblia nos enseña y recibiendo estas enseñanzas tan nutridas, tan llenas de palabra, de convicción para nuestra alma, aún usted sigue dudando, ¿será que es mi hija? Dan ganas de hacerle una visita en la casa. Imagina yo apareciéndome en la puerta. Saidita, ábrame la puerta, por favor. Le mete y avisa, Saidita, hasta un tubo le cruza la puerta. Ay, no, Dios mío. Y mire, ¿por qué estamos dando estas enseñanzas? Porque yo quiero que usted sepa. Amén, amén, Inesita. Yo quiero que usted sepa que lo que el Señor hizo en la cruz, hay poder. Y que ustedes están teniendo unos pensamientos. Ay, es que yo, no más. No se deje dardear. No se deje pisotear por Satanás. Usted no es cualquier cosa. El precio que se pagó en la cruz del Calvario fue poderoso. Usted ya fue lavada, ya fue apartada, ya está siendo consagrada. Usted solo está esperando la promesa poderosa del Espíritu Santo de lo que viene para la iglesia. Entonces usted tiene que permanecer, aunque los días sean oscuros como Jesús lo muestra en la cruz. Fueron oscuros, fueron pesados, hubo calumnia, hubo difamación, hubo lugares donde lo pusieron para deshonrarlo a él. Él dice que como oveja, mire, como corderito, enmudeció su boca y fue llevado al matadero. Dice ahí, ¿y qué más? ¿Sabe qué me impresiona a mí? Cuando habla de que a las ovejitas las llevan. ¿Y qué le quitan a las ovejitas? Les quitan todo lo que es el pelaje, ¿verdad? Para hacer negocio. Dice que cuando a Jesús lo llevaron, dije que estaba ahí, le quitaron, antes de subirlo a la cruz, le quitaron las vestiduras y lo desnudaron. ¿Cómo queda la ovejita cuando le quitan la lana? Desnudita, ¿verdad? Así también Jesús quedó desnudo. Y todo el mundo podía ver a Jesús ahí. Imaginé lo mismo, o sea, yo digo, Dios santo. Y a veces nosotros se nos olvida que hay un gran sacrificio en el Calvario. ¿Qué sacrificio? Nosotros no podemos estar sorteando esa sangre que ya fue entregada delante del Padre, porque cuando usted está en la misma condición, no quiero cambiar mis malas palabras, a mí me gusta como soy, me voy a echar mi cervecita de escondida, voy a consultar el brujito, voy a ir a tirarme las cartas, a ver qué me dice fulano y tal, voy a tomarme esta cervecita acá. Usted está pisoteando la sangre que el Señor derramó sobre su vida. Y al Señor no se le puede pisotear el sacrificio que hizo por usted, que Él no es juguete de nosotros. Él no es juguete de nosotros. Es alguien que se dio por amor a su alma, a mi alma. Y nos ha amado con tanto amor que yo de verdad que cuando yo hacía esta enseñanza, yo me metía en lo más extremo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me hablaba a mí y me decía, así son muchos de mis hijos, hija, me dijo. Y lo voy a hablar porque como yo no tengo pelos en la lengua, miren, nada, ni uno tengo. Entonces, ¿qué me dijo el Señor?
Cuando los judíos estaban pidiéndole la petición a Pilato, le decían, Pilato, le dicen, quiebran los pies a eso, mira que las piernas, porque nosotros mañana tenemos que consagrar, tenemos que ir a prepararnos, porque tengo que ir a planchar el traje bonito para que Dios me mire guapo, tengo que ir a buscar el incienso que voy a levantar, y empezaron a decirle a Pilato todo lo que iban a hacer, ¿verdad? Porque era una fiesta solemne, dice ahí. Y estaban pidiéndole, ¿verdad?, que le quebraran las piernitas al Hijo de Dios. Mire qué tremendo. Yo le preguntaba al Señor, cuando el Señor me habla a mi corazón, y lo voy a compartir con ustedes, y me dijo, así son muchos de mis hijos, y voy a hablar con libertad, matando o matándose entre sí, hiriéndose y lastimándose entre sí. ¿Y sabe cómo nosotros podemos hacer eso? A veces nosotros hacemos oraciones erradas contra un prójimo, y es nuestro hermano. O a veces nosotros tenemos intenciones malas contra un hermano porque te cae mal. A esa hermana le va a ir mal porque no es tu hermana. Y después presentas un sacrificio, aquí estoy, Señor, orando. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Esos sacrificios para mí son como los judíos, esto me dijo, que presentaron una petición mala un día antes, diciéndole, queremos que le quiebren los pies a ese que dice que es el Hijo de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿eres el Hijo de Dios, sí o no? Y pues al siguiente día iban a estar consagrados todo el día sábado para Dios, después de hacerle un daño al Hijo de Dios. Entonces esto yo creo que usted lo tome y lo medite. Si usted tiene una de las hermanas que le cae mal o no le cae bien, no diga nada. Déjela que Dios trate con ellos. Porque de nada sirve que usted esté haciendo sacrificios, esté haciendo ofrendas al Señor, porque Dios está harto de este tipo de ofrendas, donde solo llevas la murmuración, donde solo llevas calumnia, donde solo llevas un Señor, mira lo que me hizo Julán. No, hermana, suelte ya eso. Suelte todo. Esas oraciones no las escucha Dios. Y a veces esas oraciones se vuelven encantadas, por eso muchos de los cristianos terminan consultando, ¿verdad? Adivinos, porque se les hace fácil. Entonces yo espero en el Señor que hayan entendido por lo menos lo que pude traerles en el nombre de Jesucristo. Traje lo más básico, lo primordial en el nombre de Jesús, ¿ok? Dios me les bendiga, un abrazo fuerte. Así que esto es todo. Iskra, aparezca Iskra. Iskra. Ay, viene inscrita corriendo. Ya parece, ya está practicando para predicar en alemán usted. Iskra. Me acuerdo Okay. en la boda de Iskra, dice el pastor, Iskra, su nombre es Chispa. Su nombre, sí.